Con las sesiones de análisis de nodos. Ahora, en la última sesión nos quedamos trabajando este circuito que tenemos aquí en el pizarrón y en forma breve nosotros en esa técnica identificamos los nodos. Uno de ellos lo colocamos a tierra, que va a ser la referencia, y trabajamos ecuaciones para los que restan, los nodos que restan. Entonces hacemos suma de corrientes en cada nodo, y para el nodo A tenemos esta ecuación después de hacer la suma de corrientes. Para el nodo B tenemos esta ecuación, para el nodo D su ecuación correspondiente. En función de los potenciales de cada resistencia, posteriormente sustituimos esos potenciales en las resistencias asociadas a los potenciales de los nodos, que es donde hicimos la suma de corrientes. Acá está la sustitución. Tomamos esas sustituciones en cada una de las ecuaciones. Encontramos tres ecuaciones, una por nodo, en función de ya potencial A, B y D. Y ordenamos voltaje A, voltaje B, voltaje D en cada una de las ecuaciones. Y hay que resolver el sistema. Ok, entonces vamos a tomar valores para los elementos que tenemos aquí, y los valores que se proponen son corriente de la fuente 0.5 amperes, resistencia 1 y resistencia 5, 100 ohms, resistencia 3, resistencia 4, 1 kilo ohm, y este es dos veces el valor de la corriente I1, y la corriente I1 circula del nodo A al nodo B. Esos son los valores que hay que asociar a nuestro conjunto de ecuaciones para resolver. Existen varios métodos de solución de ecuaciones. Comentamos, puede encontrar, despejar una variable y sustituir en las otras dos, y posteriormente despejar otra variable para encontrar la solución. O puede hacer ecuaciones simultáneas para encontrar la solución, o la que viene normalmente en los libros, que es hacer determinantes, utilizar la regla de Kramer. Entonces hacemos determinantes y encontramos el voltaje en A, el potencial en A, en B y en D, pero tendríamos que hacer una ecuación para cada uno. Todas esas reglas las puede utilizar. La que tenga más confianza puede hacer uso de ella. Yo voy a hacer uso de matrices, y entonces nosotros tenemos un sistema matricial que se ha conocido mucho, que se denomina AX igual a B, donde X son las incógnitas. En este caso las incógnitas pues van a ser las variables A, voltaje en A, voltaje en B, voltaje en D. Son voltaje en A, voltaje en B y voltaje en D. Esas son las variables que yo estoy encontrando, por lo tanto son las incógnitas. Y organizo en esta estructura AX igual a B, donde si yo quiero la incógnita X, yo tengo que sacar la inversa de A, multiplicar por el lado izquierdo en ambos lados, y voy a obtener esta expresión. Entonces la solución va a ser la inversa de A por B. De esta forma yo de un solo paso voy a tener la solución del sistema. Ok, entonces usted escribe ecuación por ecuación en forma matricial, y primero inicia colocando las incógnitas en el vector X. Entonces aquí va voltaje A, voltaje B y voltaje D. Y como usted sabe que al multiplicar fila por columna va a encontrar la ecuación, pues entonces organiza de esa forma. Estos términos irían en la primera posición para que cuando multiplique por BA, aquí está.
Este término iría en la segunda posición para que cuando multiplique por VB obtenga esa multiplicación. Aquí está la expresión y así sucesivamente, menos 1 sobre R4, para que cuando multiplique le dé esto. Igual a IS. Y así lo va realizando por cada ecuación. Entonces va colocando los términos en su posición correspondiente. Y va a tener entonces la matriz A, el vector incógnita X, que son los potenciales, y el vector B, que pasan a ser las fuentes independientes. Aquí solamente tenemos una, por eso se ve reflejado aquí la fuente independiente. Bueno, ahora vamos a resolver el sistema. Ya acá tenemos los valores. Vamos a tomar estos valores y vamos a resolver nuestro sistema de forma matricial. Para ello es recomendable el uso de software. Antes lo hacíamos a mano, agarrábamos la libreta y nos tardamos un buen rato escribiendo, encontrando la inversa. Pero gracias a que el día de hoy existe software y están las computadoras y existen aplicaciones en el teléfono donde usted puede encontrar inversas directamente o trabajar de forma matricial, pues entonces va a escoger, si tiene teléfono, pues una aplicación para resolver matrices. Si tiene su computadora, pues nos vamos a la computadora, que es lo que vamos a hacer ahorita, y busque una solución numérica para que cuando resuelva no tenga tantos errores, porque no comete errores al estar despejando o sustituyendo. Y entonces le vamos a dejar ese trabajo a la computadora y nosotros nos vamos a enfocar a hacer el análisis del comportamiento que está sucediendo en nuestro circuito. Entonces vamos a la computadora y empecemos a resolver nuestro sistema. Ok, vamos allá. Nos cambiamos a la computadora o a su aplicación en su teléfono y vamos a irnos al navegador, y en el navegador vamos a utilizar el software libre que es el Octave. Entonces lo vamos a hacer en línea. Hay para instalarse, pero ahora lo vamos a hacer en línea. Entonces usted escribe Octave ahí en su navegador. Y dice Octave Online. Accesa al Octave Online. Y en la parte de abajo es donde va a escribir el comando. Nosotros vamos a escribir entonces inicialmente los valores de la fuente y la resistencia. Ok, entonces escribimos IS va a ser igual a 0.5. Escribe punto y coma para no desplegar el resultado. R1 igual a 100. Punto y coma. R5 igual a 100. Punto y coma. R3 igual a 1 kilo. Entonces escribimos 1000. Punto y coma, y R4 igual a 1 kilo también. Entonces escribimos 1000 y punto y coma, le damos enter y tenemos los valores. Ahora escribimos la matriz A. Entonces A es igual a, abre corchetes, y la primera posición es 1 entre R1 más 1 entre R4, espacio para saltar a la siguiente columna, menos 1 entre R1, espacio, menos 1 entre R4. Ahora va a realizar el cambio, entonces va a colocar aquí punto y coma. Una vez que tiene el
cambio de columna. Bueno, entonces tenemos punto y coma para saltar a al siguiente renglón. Escribimos el siguiente renglón. Y tenemos menos 3 entre R1 menos 1 entre, perdón, menos 3 entre R1, el siguiente es 3 entre R1 más 1 entre R3 espacio menos 1 entre R3. Punto y coma para saltar de renglón. Escribimos el siguiente renglón, que es el último. 1 entre R4 espacio menos 1 entre R3 espacio. Sería 1 entre R4 más 1 entre R3 más 1 entre R5. Cerramos corchetes. No le voy a dar punto y coma para ver los resultados. Bueno, entonces usted checa si escribió su ecuación o matricial A correctamente. Y deme un segundo para checar esa expresión. Y bueno, parece ser que sí la escribimos correctamente la matriz A. Bien. Entonces continuamos con el vector B. El vector B hacemos lo mismo. B igual a, abrimos el corchete. Y para el vector B pues es IS 0.5 y cambiamos de fila. 0, cambiamos de fila, entonces punto y coma, 0 y cerramos el corchete. Le damos Enter y tenemos nuestro vector B. Y ahora encontramos nuestra incógnita X. Ah, no, perdón, la inversa. La inversa la vamos a escribir como A a la 1. Entonces A a la 1 va a ser, el comando es INV de inversa. ¿De quién? De A. Entonces colocamos la inversa de A. Enter. Y ahí vamos a tener la inversa de A. Ahora sí encontramos nuestro valor X. Y X va a ser igual entonces a la inversa que yo escribí como A1 multiplicada por B. Le damos Enter. Y vamos a tener el resultado. La primera posición va a ser para el voltaje en A. La segunda para el voltaje en B y la última para el voltaje en D. Entonces ya tenemos los potenciales en A, en B y en D. Bueno, nosotros podemos encontrar entonces el voltaje 1. Voltaje 1, sustituyendo, va a ser igual a voltaje A menos, perdón, el voltaje A, aquí lo escribe, como es la primera posición, usted escribe X, paréntesis 1, le va a dar la primera posición, ese sería el voltaje A, menos el voltaje en B, usted escribiría X, paréntesis 2, que es el voltaje en B, ese sería el voltaje 1. Realiza lo mismo para voltaje 2, para voltaje 3 y así sucesivamente. Entonces, voltaje 1 ya está. Voltaje 3, nosotros vamos a tener que es voltaje en B. Entonces sería X en la posición 2 menos X en la posición 3, que es el voltaje en D. Ese sería el voltaje en 3. El voltaje en
4. Entonces nosotros escribimos voltaje en 4 va a ser igual a voltaje A. Voltaje A menos voltaje en D. Voltaje en D, que es la posición 3. Ese sería el voltaje 4. Y el voltaje 5, pues es simplemente el voltaje en D, que es entonces la posición en 3. Y tendría los potenciales. Ahora las corrientes. Usted tiene corriente 1, pues sería voltaje 1 entre resistencia 1. Voltaje corriente 1, corriente 2 va a ser igual a menos 2 veces la corriente 1. Corriente 3 va a ser voltaje 3 entre la corriente, entre la resistencia 3. Corriente 4 va a ser voltaje 4 entre la resistencia 4. Y la última corriente, corriente 5, va a ser igual a voltaje 5 entre resistencia 5. Y de esta forma, utilizando el software, usted encuentra sus voltajes en cada elemento y las corrientes en cada elemento. Vamos a comprobar los resultados. Y para comprobar los resultados nos vamos a ir aquí mismo en el navegador y vamos a utilizar el software Multisim. Entonces usted escribe Multisim Live. Es el navegador en línea, Multisim Live. Y le da el simulador en línea. Entonces accesa al simulador en línea. Les da un circuito por default. Le dice, ok, está bien, abre ese circuito que me das por default. Abre entonces en el simulador el circuito. Y acá está. Lo que vamos a hacer es quitar los componentes. Entonces usted los va a seleccionar y le da a suprimir. Selecciona los componentes, suprime y quita todos los componentes. Ok, solamente nos vamos a quedar con la fuente, con la tierra. Ahora vamos a armar nuestro circuito y para armar nuestro circuito necesitamos una fuente de corriente. Entonces usted accesa a la izquierda donde dice Source, ahí accesa a las fuentes, busca la fuente de corriente, ahí dice corriente DC, la toma. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias, entonces vamos a agregar 4 resistencias. Esta sería la resistencia R1, la vamos a rotar. Vamos por otra resistencia. Esta sería la resistencia R2. No tengo R2, aquí lo voy a dejar por un lado y ahorita la voy a borrar para que vaya coincidiendo nuestro resultado. Esta sería la R3. La posiciono, voy por otra resistencia más. Acá tendría la resistencia R4, le doy vuelta. Y finalmente la resistencia R5 y le doy también la roto para que quede en la posición como el circuito lo hemos dibujado. Bueno, ahí tengo ya mis resistencias. Ahora voy por la fuente dependiente de corriente. Es una fuente de corriente dependiente de corriente. Usted se va hasta casi
que es de abajo hacia arriba, es 1, 2, 3, 4, hasta el Modeling Blocks. Entonces ahí accesa y ahí busca fuente de corriente controlada por corriente, que es también igual a la posición 4 de izquierda a derecha. La vamos a rotar para que quede como en el circuito y tenemos ya nuestra estructura. Borro esta resistencia R2 y empiezo a conectar. Entonces usted empiece a conectar su circuito. Ok, ahí está la primera conexión. Hago la segunda y así usted coloca en el extremo de sus elementos y le aparece cómo conectar el cableado, un carrete, y empieza a conectar. Aquí es importante observar que está la fuente en rombo. Esa es la que va a conectar a los elementos. Entonces empieza a hacer las conexiones. Y esta, como es fuente dependiente y depende de la corriente en esa aquí, ¿sí? Ahí en la dependencia de la fuente de rombo, entonces entra hacia la resistencia. Entonces yo la conecto entrando hacia la resistencia 1 y viene del nodo A. Ahí está. Me queda cambiar parámetros. Aquí yo tendría 0.5 amperes. Acá yo tengo 100 ohms en esta resistencia. Entonces empiezo a cambiar parámetros. En R5 también tengo 100 ohms. Y R3 y R4 1 kilo. Para la fuente dependiente usted tiene 2. ¿Sí? De ganancia 2. Ok, para medir los potenciales, entonces usted coloca el nodo, ¿sí? Donde va a medir el potencial, este marcador, que es el primero que encuentra. Entonces trae 3 marcadores para medir el voltaje. Ahí tendríamos los 3 marcadores. Vamos a medir una corriente. Por ejemplo, vamos a medir la corriente. Entonces traemos el marcador que dice A. Vamos a medir la corriente esta, la que está por R5, ¿sí? Para comprobar si nuestros datos están bien. Bueno, entonces usted simula. Acá le da simular. Y tenemos nuestros resultados. Entonces checamos, vamos al octave en línea y el voltaje en A aquí nos está dando 452.44. Y tenemos 452. Ahí está, ¿no? 44 aproximado, punto 4. Tomamos el primer dígito. Ok, el voltaje en B sería 440.2. Vamos acá, el voltaje en B, efectivamente, 440.24, 440.24. El voltaje en D, 74.39. Y acá está el voltaje en D, 74.39. La corriente que pasa por R5, pues sería 743.90. Entonces esta es la que marcamos como I5. Entonces vamos a buscar I5. Aquí está, 743. ¿Sí? Esto está en amperes. Bueno, en miliamperes serían 743.9 miliamperes. Y el voltaje 5, 74.39. Entonces nuestro simulador está... hemos hecho la simulación correcta. Coincide con nuestros resultados. Y si queremos una gráfica de voltajes y corrientes, lo podemos ver en el lado derecho. Bueno, con esto terminamos nuestro ejercicio.
y de esta forma usted puede ir implementando, utilizando software numérico y lo puede hacer en línea. ¿Ok? No tiene algún costo. Bueno, no me queda más que despedirme y si tienen alguna duda, mándenme sus comentarios. Gracias, muy amable. Que tengan buen día.